El ascendente Sagitario en la carta natal. El ascendente en Sagitario simboliza la integración de la vida y la muerte, transformando el conflicto inherente al signo de Escorpio en una síntesis vital que trasciende el dolor. Este signo refleja una conexión más profunda con la vida, donde los procesos de destrucción, desecho y combustión, necesarios para la existencia, coexisten con la alegría, la abundancia y la confianza en algo superior. Representa la superación del conflicto que surgió en Cáncer entre la conciencia emergente y la intensidad de la vida. La clave de Sagitario es la identificación consciente. Un bailarín, por ejemplo, no se identifica con el drama celular que ocurre en su cuerpo. En cambio, se conecta con la totalidad, lo que le permite expresar alegría y vitalidad. Esto muestra cómo los sistemas vivientes pueden crecer en complejidad, trascender niveles básicos y lograr una experiencia más amplia que incluye, sintetiza y trasciende el antagonismo. Sagitario se distingue de Virgo en su enfoque de la entrega. Mientras Virgo trabaja en un orden funcional y discreto, Sagitario actúa sabiendo que su esfuerzo contribuye a niveles superiores de realidad, y que estos, a su vez, nutren su propio nivel de existencia. Este signo enfatiza el aprendizaje de la inclusión, es decir, cómo confiar y entregarse a lo que está más allá de las identificaciones momentáneas, mientras se integra y guía los niveles más limitados de la experiencia. Religión y enseñanza en Sagitario. Conceptos como religión y enseñanza reflejan el impulso sagitariano hacia la conexión y la integración. La religión busca religar las dimensiones de la experiencia cotidiana con lo universal, mientras que la enseñanza transmite visiones e innovaciones para preservar la unidad de una sociedad. Ambos procesos ilustran el deseo sagitariano de mantener integrados lo cotidiano y lo trascendente, uniendo niveles de realidad en una experiencia más amplia. Idealismo, el reto psicológico de Sagitario. Como ocurre con otros signos, la energía de Sagitario puede distorsionarse al refractarse a través de la psique humana. Aunque el signo encarna la síntesis vital, a nivel psicológico suele expresarse como idealismo. Este idealismo, aunque reflejo de la amplitud y la confianza propias del signo, tiende a excluir los aspectos más oscuros y complejos de la existencia, favoreciendo una visión simplificada basada en creencias, teorías o ideas consideradas verdades absolutas. La psicología sagitariana, enfocada en ideales elevados, puede negar las contradicciones inherentes a la realidad concreta. Esto puede llevar a desvalorizar niveles de experiencia que el individuo percibe como superados. Sin embargo, estos niveles excluidos suelen reaparecer en el destino, obligando a la persona a integrar las sombras de Escorpio para lograr una percepción más completa de la realidad. Sagitario no alcanza su máxima expresión mientras perciba a Escorpio como un conflicto irresoluble. La verdadera síntesis sagitariana implica reconocer la unidad de los opuestos y trascender las limitaciones del idealismo. Esto requiere integrar las experiencias contradictorias y aceptar la complejidad de la vida. La casa 12 en Escorpio y el ascendente en Sagitario. En las personas con ascendente en Sagitario, la casa 12 en Escorpio juega un papel crucial. Aunque Sagitario impulsa hacia la expansión en los planos material, emocional o mental, Escorpio en la casa 12 introduce elementos de dolor, desgarramiento y las sombras de la experiencia. Esto dificulta las disociaciones y simplificaciones idealistas, empujando a estas personas a enfrentar y reconciliar las contradicciones en su vida. Esta dinámica revela que la expansión sagitariana no puede ocurrir plenamente sin la integración de Escorpio. La presencia del dolor y la confrontación con lo oscuro obligan al individuo a comprender y expresar la articulación entre ambos signos, alcanzando así una síntesis auténtica. El ascendente en Sagitario representa un viaje hacia la integración y la confianza en la vida, trascendiendo los conflictos y limitaciones de los niveles inferiores de conciencia. Este signo no rechaza el dolor o la oscuridad, sino que los incluye en un orden superior que conecta lo cotidiano con lo universal. Aunque el idealismo puede ser una limitación inicial, la verdadera esencia sagitariana radica en la capacidad de integrar las sombras y alcanzar una comprensión profunda y vital de la realidad. El ascendente en Sagitario simboliza la capacidad de integrar experiencias disímiles en un flujo coherente, uniendo idealismo y aprendizaje vital. Este signo, asociado a la expansión y la búsqueda de sentido, enfatiza la necesidad de superar el enfoque meramente ideológico para alcanzar una sabiduría concreta y existencial. La metáfora del río describe la esencia de Sagitario. Este flujo potente, caudaloso y pleno de energía es receptivo y adaptable, respondiendo al terreno que atraviesa. Mientras se apoya en las rocas y arenas que moldean su cauce, guía a las embarcaciones que lo navegan. Simboliza una combinación de entrega y acción, un balance entre la receptividad y la iniciativa. El río Sagitario confía en su destino hacia el mar, enfrentando riesgos como quedar atrapado en rocas o estancarse en un lago.
Esta confianza refleja una comprensión profunda, la inevitabilidad de la muerte en Escorpio y el renacer que le sigue. En Sagitario, la energía fluye a través de las formas, aprendiendo de ellas y llevándolas hacia una mayor plenitud. Una cualidad central de Sagitario es la neutralidad, que permite superar las dualidades. Esta síntesis no es positiva ni negativa, sino integradora, uniendo y trascendiendo los polos opuestos. Lo neutro no se polariza ni es atraído por extremos, manteniéndose equilibrado y apuntando hacia la inmensidad. Así, Sagitario fluye sin desviarse, atravesando y conteniendo la diversidad de la realidad en un viaje continuo y expansivo. El destino del ascendente en Sagitario está marcado por acontecimientos y vínculos que estimulan atributos como la confianza, la amplitud de visión, la capacidad de síntesis y el sentido de la existencia. Estas vidas suelen caracterizarse por una ampliación progresiva de horizontes, tanto en lo concreto como en lo abstracto. Esto puede incluir viajes, aprendizajes, enseñanzas, encuentros con guías o maestros, y la búsqueda de justicia y sentido. El medio ambiente de estas personas tiende a empujarlas más allá de lo familiar, exponiéndolas a experiencias que las obligan a abandonar zonas de confort. Estas vivencias les permiten explorar nuevas perspectivas y crecer en complejidad. Aunque Sagitario tiende a la expansión, enfrenta el reto de la idealización, que simplifica la energía del signo a respuestas psicológicas. La confianza, la amplitud y la entrega pueden reducirse a ideas abstractas que excluyen la complejidad de la vida concreta. Este signo debe superar la tendencia a aferrarse a ideales rígidos y aprender a integrar lo contradictorio en una visión más amplia y realista. El proceso de idealización puede llevar a Sagitario a simplificar en exceso la realidad, ignorando aspectos oscuros o incómodos. Sin embargo, el destino y las experiencias de vida obligan a estas personas a confrontar estas limitaciones y desarrollar una comprensión más profunda de su energía. Sagitario se nutre de la experiencia previa en Escorpio, donde la muerte y la pérdida de la forma son inevitables. En Escorpio, se revela que toda destrucción lleva al renacimiento. Sagitario hereda esta comprensión, identificándose con el flujo de la energía vital que atraviesa las formas. Este fluir le permite expandirse, aprender y transmitir un anhelo de síntesis hacia formas de mayor plenitud. El contraste entre ambos signos es clave. Mientras que Escorpio representa la confrontación con la muerte y el conflicto, Sagitario se centra en la expansión y la confianza en la vida. Sin embargo, las sombras de Escorpio persisten como un desafío que Sagitario debe integrar para lograr una verdadera síntesis. La expansión sagitariana. La vida de una persona con ascendente en Sagitario suele partir de un ambiente limitado que se amplía progresivamente. Este crecimiento puede ser material, emocional, intelectual o espiritual, impulsado por la confianza y el deseo de explorar. Sagitario busca otorgar sentido a la existencia, conectando lo particular con lo universal en un flujo constante de aprendizaje y expansión. El ascendente en Sagitario simboliza un viaje hacia la integración, la confianza y la síntesis. Al igual que el río que fluye hacia el mar, estas personas enfrentan riesgos, desafíos y transformaciones, pero siempre se expanden en busca de un propósito mayor. La clave de este signo radica en trascender la idealización y abrazar la complejidad de la vida, logrando así una sabiduría que conecta lo cotidiano con lo trascendente. El ascendente en Sagitario se caracteriza por una tendencia natural hacia la expansión y el crecimiento. Esta energía puede manifestarse de diversas maneras, ya sea en lo material, social, intelectual o espiritual. Las personas con este ascendente suelen experimentar una transformación significativa en sus condiciones iniciales de vida, ampliando sus horizontes más allá de lo familiar y explorando lo desconocido. Este movimiento expansivo está profundamente influido por la posición de Júpiter, regente de Sagitario, y por el conjunto de la carta natal. El ascendente en Sagitario se asocia al viaje, tanto literal como simbólico. Las personas con esta influencia sienten un profundo deseo de recorrer grandes distancias, explorar nuevas culturas y ampliar sus perspectivas. Este impulso, incluso cuando no es consciente, se manifiesta a través de circunstancias externas que las llevan a alejarse de su lugar de origen, ya sea por trabajo, estudios o vínculos sentimentales. Desde la infancia, pueden estar expuestas a idiomas, costumbres o personas de otros países, aunque no siempre lo reconozcan como propio. El destino suele intervenir mediante situaciones externas que parecen fuera de su control, como mudanzas, trabajo en actividades relacionadas con el extranjero o relaciones con personas de otros lugares. Estas experiencias no solo amplían su horizonte físico, sino que también alimentan su comprensión y aprecio por la diversidad cultural y humana. La expansión sagitariana no se limita a lo material o geográfico, también abarca un crecimiento en la capacidad de síntesis y comprensión. Cada experiencia concreta, como un viaje,
se convierte en una puerta hacia un nivel más abstracto de aprendizaje. Sagitario busca integrar lo lejano con lo familiar, desarrollando confianza y una visión más amplia del mundo. La astrología subraya el concepto de isomorfismo, que describe cómo una misma estructura o patrón se repite en distintos niveles de la realidad. Así, el viaje físico puede reflejarse en planos más sutiles, como el deseo de saber, el desarrollo espiritual o el interés por comprender el sentido de la existencia. La habilidad para articular estos niveles depende de la capacidad de la persona para reconocer la cualidad sintética detrás de los eventos. Aunque Sagitario se asocia con la libertad y el entusiasmo, las personas con este ascendente también enfrentan desafíos. Pueden sentir nostalgia por su lugar de origen o una resistencia a alejarse de lo familiar, lo que genera un conflicto interno entre el deseo de expansión y la necesidad de arraigo. Este dilema puede manifestarse como desconfianza hacia lo desconocido o miedo a adaptarse a nuevas condiciones de vida. Sin embargo, la energía sagitariana insiste en su propósito, y las experiencias que empujan a estas personas fuera de su zona de confort se repetirán cíclicamente. La clave está en aprender a entregarse al proceso, aceptando el movimiento y desarrollando una confianza profunda en el viaje de la vida. El entorno social y los vínculos también juegan un papel fundamental en el destino de las personas con ascendente en Sagitario. Frecuentemente, se rodean de personas entusiastas, amantes de los viajes o con experiencias internacionales que las inspiran y las impulsan a expandirse. Estas relaciones actúan como espejos de las cualidades sagitarianas que aún no han sido plenamente reconocidas en ellas mismas. Algunas veces, los viajes o mudanzas no son elegidos, sino que ocurren por circunstancias externas, como acompañar a un ser querido o responder a una oportunidad inesperada. Con el tiempo, estas experiencias fortalecen su capacidad de adaptación, les enseñan a apreciar la diversidad y les permiten desarrollar una visión más amplia y comprensiva del mundo. En un nivel más abstracto, el ascendente en Sagitario conecta con el deseo de aprender, enseñar y comprender el sentido de la vida. Esta búsqueda puede expresarse en lo ideológico, lo filosófico o lo espiritual. La figura del maestro, en este contexto, es simbólicamente equivalente al extranjero. Ambos representan algo distante que, al ser conocido, enriquece y transforma. El motivo de este ascendente es llevar a la persona más allá de su situación inicial, hacia lo desconocido, para experimentar la expansión y encontrar un propósito más profundo. Esto implica no solo ampliar sus horizontes, sino también desarrollar la capacidad de integrar lo distante con lo cercano, logrando una síntesis entre lo familiar y lo nuevo. El ascendente en Sagitario encarna la energía del viaje y la expansión. Estas personas están destinadas a explorar, aprender y crecer, tanto en el plano físico como en el espiritual. Aunque enfrentan desafíos en el proceso de alejarse de lo conocido, las experiencias que viven las ayudan a desarrollar una confianza en el flujo de la vida y a adquirir una perspectiva más amplia y enriquecedora. A través de los ciclos de su existencia, su capacidad para integrar diferentes niveles de realidad se convierte en la esencia de su destino sagitariano. El ascendente en Sagitario es una influencia que marca un camino de crecimiento personal a través de la expansión, tanto en el ámbito físico como en el espiritual. Estas personas suelen estar rodeadas de individuos entusiastas, idealistas o creyentes que actúan como catalizadores de su propia transformación. Al principio, estas influencias externas pueden generar rechazo o escepticismo, pero, con el tiempo, revelan deseos y capacidades internas que estaban latentes. La energía sagitariana se refleja en la presencia recurrente de personas optimistas, idealistas o profundamente espirituales. Estas figuras aparecen en la vida de quienes tienen este ascendente para ofrecerles aprendizajes fundamentales, aunque inicialmente estas personas puedan ser vistas como exageradas o dogmáticas. Con frecuencia, los ascendentes en Sagitario se ven inmersos en actividades o movimientos sociales, ecológicos, revolucionarios o religiosos, siguiendo a alguien cercano, sin que inicialmente reconozcan esos intereses como propios. Este patrón de influencia externa también incluye la aparición de figuras religiosas o de personas con una gran confianza en sus creencias, lo que puede generar una relación ambivalente. Los ascendentes en Sagitario pueden mostrarse críticos hacia estas figuras, pero al mismo tiempo sienten fascinación por su entrega y generosidad. A lo largo del tiempo, estas experiencias les ayudan a descubrir aspectos esenciales de sí mismos y de su propia energía sagitariana. Una de las figuras clave en la vida de estos individuos es la del maestro o guía. Este personaje aparece como símbolo del impulso sagitariano de transmitir una visión más amplia de la vida. Al principio, quienes tienen ascendente en Sagitario suelen ubicarse en el rol del aprendiz o seguidor, estableciendo relaciones intensas con personas que les enseñan algo valioso, ya sea de manera directa o como espejos de lo que ellos mismos necesitan integrar.
Esta relación con figuras de guía genera respuestas diversas, desde idealización y gratitud hasta rechazo o crítica. A pesar de ello, estas relaciones son fundamentales para que el ascendente en Sagitario asuma su propio rol como guía o maestro. Este punto de giro marca una nueva etapa en su vida, donde el deseo interno de enseñar y liderar se vuelve central. Es aquí cuando descubren la diferencia entre conocimiento e inspiración, entre información y verdadera sabiduría. El ascendente en Sagitario suele evolucionar desde una postura inicial más pragmática o racionalista hacia una conexión más profunda con lo trascendental. Este cambio puede incluir un alejamiento de las creencias religiosas de origen y un acercamiento a grandes cosmovisiones o filosofías espirituales. El compromiso con la aventura del espíritu se manifiesta en una búsqueda constante de significado y trascendencia. El proceso de aprendizaje y expansión sagitariano no está exento de dificultades. Aunque su energía se asocia con la abundancia y la fluidez, alcanzar estos estados requiere atravesar experiencias de dolor y sufrimiento. Estas vivencias, vinculadas al área de la casa 12, indican que, para desarrollar plenamente su potencial, estas personas deben enfrentar desafíos internos y externos que les permitan madurar y conectar con su esencia. Las relaciones personales y las experiencias del pasado funcionan como espejos y puentes hacia la identidad sagitariana. Desde temprana edad, los ascendentes en Sagitario interactúan con personas o situaciones que encarnan las cualidades que ellos mismos necesitan desarrollar. Esto incluye la presencia de individuos que los inspiran o desafían, fomentando el crecimiento y el autodescubrimiento. Estas relaciones también reflejan la ambivalencia interna del ascendente en Sagitario hacia su propia energía, pueden sentirse atraídos por ella en otros, pero también resistirse a reconocerla como parte de sí mismos. Sin embargo, el tiempo y las experiencias cíclicas los llevan a integrar plenamente estas cualidades, alcanzando una mayor conexión con su propósito de vida. La energía de Sagitario está profundamente ligada a la búsqueda de un sentido trascendente y al deseo de integrar lo lejano con lo familiar. Este ascendente se caracteriza por atraer experiencias y personas que lo llevan a expandirse más allá de sus límites iniciales. En este proceso, la persona aprende a confiar en la vida, a guiar a otros y a expresarse desde su autenticidad. El ascendente en Sagitario descubre que su verdadero propósito no reside únicamente en las actividades externas, sino en su capacidad de inspirar y conectar con los demás desde un lugar de sabiduría y generosidad. Esta transformación, aunque desafiante, culmina en una vida marcada por la expansión, la conexión espiritual y el impacto positivo en quienes los rodean. El ascendente en Sagitario refleja una búsqueda de expansión y síntesis en la vida, pero esta energía no se manifiesta plenamente sin integrar primero la influencia de Escorpio, asociada a la casa 12. Este vínculo simboliza una tensión constante entre la liberación y la profundidad emocional, que se desarrolla a lo largo de la vida mediante experiencias de pérdida, dolor y renacimiento. En las etapas iniciales de su vida, las personas con ascendente en Sagitario suelen enfrentarse a situaciones marcadas por conflictos intensos, sufrimiento o la pérdida de seres queridos. Estas vivencias son manifestaciones de la energía escorpiana, que trae a la conciencia temas como el poder, la muerte y la regeneración. Es común que estas personas se vean atraídas por ambientes donde predomina el dolor, como trabajos con pacientes terminales o en contextos relacionados con el control y el poder. La casa 12 en Escorpio actúa como un recordatorio constante de las profundidades emocionales que necesitan ser integradas. Esto se traduce en una atracción inconsciente hacia figuras magnéticas o manipuladoras, que obligan a las personas con este ascendente a confrontar sus propios deseos de control y poder. A menudo, esta dinámica se manifiesta en la necesidad de regresar a experiencias que creían superadas, como una forma de profundizar en la comprensión de sí mismos. Una característica central del ascendente en Sagitario es su tendencia a idealizar personas o situaciones, buscando un significado simplificado y optimista de la realidad. Sin embargo, esta idealización tiende a colapsar eventualmente, cuando la realidad muestra los límites o imperfecciones de aquello que antes parecía perfecto. Este proceso lleva a ciclos de entusiasmo inicial, seguidos por decepciones profundas, obligando a reevaluar su percepción de la vida. Esta dinámica puede llevar a un patrón repetitivo de proyectar sus propias sombras y deseos insatisfechos en los demás, criticándolos severamente cuando no cumplen con sus expectativas. Esto no solo dificulta sus relaciones personales, sino que también les impide aceptar las complejidades inherentes a la condición humana. En última instancia, aprender a tolerar las imperfecciones de los demás y de sí mismos es clave para la evolución de este ascendente. El zodiaco establece un orden energético en el que cada signo emerge del anterior. Para que Sagitario alcance su pleno potencial de expansión, confianza y sabiduría, primero debe integrar la intensidad y profundidad emocional de Escorpio. Esta integración no es fácil,
ya que implica aceptar el dolor y la finitud como parte esencial de la experiencia humana. Sin este proceso, la energía sagitariana puede quedarse atrapada en niveles superficiales de idealización y expansión ilusoria. Desde una perspectiva psicológica, la influencia escorpiana refuerza inicialmente la tendencia de Sagitario a disociarse de las emociones incómodas o los aspectos oscuros de la vida. Esto exacerba su impulso por buscar explicaciones rápidas y simplistas, confundiendo la síntesis real con teorías o ideales superficiales. Solo mediante la repetición cíclica de experiencias difíciles y el enfrentamiento consciente de estas dinámicas, el ascendente en Sagitario puede alcanzar una visión más madura e inclusiva de la realidad. Una de las lecciones más importantes para las personas con este ascendente es la relación entre idealización y desilusión. Inicialmente, tienden a idealizar a los demás o a ciertas situaciones, proyectando en ellos sus aspiraciones más elevadas. Sin embargo, cuando estas idealizaciones inevitablemente colapsan, enfrentan una oportunidad crucial para aprender sobre sus propias expectativas y motivaciones inconscientes. Esta lección se profundiza cuando, en algún momento, descubren que ellas mismas han sido idealizadas por otros. Al experimentar de primera mano las proyecciones ajenas, se enfrentan a la responsabilidad de manejar estas dinámicas de manera consciente, desarrollando una mayor empatía y comprensión tanto hacia sí mismas como hacia los demás. El verdadero propósito del ascendente en Sagitario es alcanzar una síntesis inclusiva que incorpore tanto la profundidad emocional de Escorpio como la expansión y confianza inherentes a Sagitario. Este proceso requiere abandonar las simplificaciones idealistas y abrazar la complejidad de la vida en todas sus facetas. El dolor y las experiencias difíciles no son obstáculos para este ascendente, sino caminos necesarios para desarrollar su capacidad de entrega, generosidad y conexión con los demás. A medida que integran las lecciones de Escorpio, descubren una sabiduría auténtica que trasciende la teoría y se manifiesta en una vida llena de propósito y significado. Este aprendizaje culmina cuando logran guiar a otros desde un lugar de madurez emocional, sin idealizar ni rechazar la realidad tal como es. El ascendente en Sagitario representa una energía vital orientada hacia la expansión, el aprendizaje y la búsqueda de sentido, pero este camino está profundamente marcado por desafíos relacionados con la idealización, las pérdidas y la transformación emocional. La influencia de Escorpio desde la casa 12 añade una dimensión compleja, donde el control, el poder y las dinámicas de proyección juegan un papel crucial en la evolución personal. Las personas con ascendente en Sagitario tienden a ser percibidas como figuras carismáticas y enérgicas, lo que fomenta la idealización por parte de los demás, ya sea en relaciones personales, profesionales o pedagógicas. Esta idealización puede surgir incluso de manera involuntaria, pero a menudo es alimentada por la propia actitud del sagitariano, quien se muestra dispuesto a guiar, dar sentido y liderar. Sin embargo, este papel idealizado tiene un costo: las expectativas irreales de los demás y la posterior decepción cuando la persona no cumple con esas proyecciones. La caída de lo idealizado suele ser un proceso doloroso pero transformador. Quienes idealizan al ascendente en Sagitario pueden llegar a rechazarlo o criticarlo intensamente al percibir sus limitaciones, reflejando la pérdida de la libertad que inicialmente entregaron. Este proceso permite al sagitariano confrontar su necesidad inconsciente de control, derivada de la casa 12, y reconsiderar su relación con el poder y la guía. El ascendente en Sagitario enfrenta una lección central en su vida: aceptar tanto la idealización como el rechazo como parte de un ciclo natural de aprendizaje y autodescubrimiento. Este patrón, aunque común en contextos terapéuticos o pedagógicos, cobra una relevancia existencial para el sagitariano, ya que su energía convoca estas dinámicas de manera inevitable. Al aceptar estas experiencias y explorar las capas más profundas del arquetipo del maestro, la persona puede encontrar un camino hacia una autenticidad más plena. En este proceso, el sagitariano también aprende a equilibrar su tendencia a proyectar ideales en los demás con la aceptación de sus propias imperfecciones. Esta integración le permite avanzar hacia una comprensión más madura de su identidad y una relación más auténtica con quienes lo rodean. El recorrido del ascendente en Sagitario incluye una constante tensión entre el deseo de expansión y las emociones profundas que lo anclan a lo conocido. La presencia de Cáncer en la casa 7 refuerza esta dualidad, representando la tendencia a buscar refugio y protección en lo familiar, lo cual contrasta con el impulso sagitariano hacia lo desconocido y lejano. Este conflicto se intensifica en la casa 8, donde se experimentan rupturas emocionales recurrentes que obligan a la persona a transformar su visión del mundo. La nostalgia y el dolor por dejar atrás personas, lugares o costumbres son parte esencial de este proceso. Sin embargo, estas experiencias permiten desarrollar una capacidad única para sentirse conectado con lo lejano, ampliando la noción de hogar hasta abarcar el mundo entero.
Este aprendizaje emocional profundo es clave para que Sagitario pueda integrar su necesidad de expansión con un sentido genuino de pertenencia. En un plano más abstracto, el ascendente en Sagitario enfrenta un ciclo continuo de certezas y desilusiones. La persona puede creer que ha alcanzado un lugar definitivo en su conocimiento, creencias o visión del mundo, solo para enfrentarse nuevamente a la pérdida de sentido. Este patrón refuerza la idea de que la verdad no es un punto fijo, sino un movimiento constante hacia la inmensidad. A través de estas idas y venidas, el sagitariano aprende a permanecer en contacto con su ser más profundo, trascendiendo las idealizaciones iniciales. La influencia de Escorpio desde la casa 12 no solo añade intensidad al camino del ascendente en Sagitario, sino que también actúa como un puente hacia su despliegue pleno. La integración de esta energía implica aceptar el control, el poder y la profundidad emocional como aspectos esenciales de su desarrollo. Además, resalta la importancia de reconocer que la vida no es lineal, sino un continuo en el que las experiencias internas y externas están interconectadas. Para que el ascendente en Sagitario florezca, es necesario abrazar las polaridades y complejidades inherentes a su recorrido. Esto incluye trascender las idealizaciones, aceptar la vulnerabilidad y aprender a expandirse emocionalmente sin perder de vista sus raíces. De esta manera, el sagitariano puede encontrar una síntesis personal auténtica que lo conecte con su propósito y lo prepare para guiar a otros desde un lugar de sabiduría genuina. El ascendente en Sagitario representa una energía expansiva que busca sentido, alegría y visión en la vida, pero su desarrollo está íntimamente vinculado a la interacción con la casa 12, en Escorpio, y la casa 4, en Piscis. Este ascendente no solo define una dirección energética fresca y entusiasta, sino que también plantea un viaje profundo hacia la integración de patrones emocionales, espirituales y existenciales. La astrología plantea una visión holográfica de la realidad, donde los eventos responden a patrones arquetípicos que trascienden las interpretaciones individuales. En el caso del ascendente en Sagitario, este enfoque revela que su trayectoria implica un alejamiento de la intensidad oscura y transformadora de Escorpio hacia una vida marcada por la abundancia, la inclusión y la capacidad de transmitir una visión optimista. Este proceso no depende de la identificación consciente del sujeto, pero puede ser profundamente enriquecido por una ampliación de la conciencia. La dinámica entre la casa 12 y el ascendente señala un ciclo continuo. Para que Sagitario alcance un nuevo nivel de expansión, necesita regresar a la profundidad enigmática de Escorpio y elaborar las experiencias de dolor y poder asociadas con esta casa. Este movimiento cíclico convierte la casa 12 en un techo para el ascendente, mientras que este último actúa como un piso para una nueva experiencia en la casa 12. Los primeros años de vida del ascendente en Sagitario están marcados por la coexistencia de energías nuevas y de patrones cristalizados provenientes de la casa 12 y la luna. Estas estructuras suelen generar repeticiones de experiencias conocidas, como el apego al dolor o al poder, debido a un rechazo inconsciente de lo desconocido. Sin embargo, el desarrollo de la conciencia permite integrar estas energías en una síntesis creativa que da lugar a una existencia más plena. El ascendente en Sagitario puede vivir estas experiencias de manera disociada, percibiendo el dolor y la oscuridad como interrupciones en su búsqueda de felicidad, o integrarlas, reconociendo su papel en el equilibrio de su vida. Este proceso le permite encontrar un sentido de proporción adecuado y reconciliar las aparentes contradicciones entre el entusiasmo sagitariano y las profundidades emocionales de Escorpio. La casa 4 en Piscis aporta una sensibilidad profunda y una capacidad para entregarse a la experiencia de lo ilimitado. Este arquetipo energético ofrece una sensación de protección que puede facilitar la apertura hacia lo desconocido. Sin embargo, también plantea un desafío psicológico, la tendencia a refugiarse en un mundo de ilusiones subjetivas, idealizando un espacio protector imaginario que rechaza los límites de la realidad. El trabajo evolutivo consiste en transformar este anhelo de abundancia mágica a través del filtro del realismo escorpiano, integrando la sensibilidad pisciana con una percepción estructurada de la realidad. Este proceso es esencial para superar la sensación de encierro en un mundo ilusorio y avanzar hacia una existencia más auténtica y expansiva. Mientras que el ascendente en Escorpio busca curar y confrontar el dolor para recuperar la vitalidad perdida, el ascendente en Sagitario tiende a transmitir alegría y un sentido para la existencia, habiendo comprendido previamente el significado del sufrimiento. Este contraste subraya las diferencias en la forma en que ambos ascendentes articulan sus experiencias y patrones energéticos. Para el ascendente en Sagitario, la integración de las experiencias de dolor y oscuridad con su visión expansiva es clave para alcanzar un equilibrio interno. Este proceso le permite desarrollar una visión más completa y madura de la vida, enriqueciendo su capacidad para transmitir sentido y alegría a los demás.
La evolución del ascendente en Sagitario requiere una maduración de la conciencia que permita articular la complejidad de su matriz energética. Este proceso incluye enfrentarse al dolor y la oscuridad representados por la casa 12 en Escorpio, así como trascender el refugio ilusorio de la casa 4 en Piscis. Al hacerlo, el sagitariano puede descubrir su verdadera potencia y sabiduría, integrando las experiencias aparentemente contradictorias de su vida. El desafío final para este ascendente radica en aceptar que su viaje hacia la inmensidad no está exento de regresos al origen y de enfrentamientos con las profundidades emocionales. Al abrazar esta dinámica cíclica, puede encontrar una síntesis auténtica que enriquezca su capacidad para guiar y compartir una visión con los demás. La verdadera expansión sagitariana no implica huir de lo oscuro o ilusorio, sino integrarlo como parte esencial de su viaje hacia la plenitud. El ascendente en Sagitario refleja una energía que impulsa a las personas a ampliar horizontes, tanto internos como externos, aunque puede surgir de situaciones de tensión o contradicción. Este signo está profundamente vinculado con la evolución personal, el aprendizaje de nuevas perspectivas y la trascendencia de experiencias pasadas, especialmente aquellas asociadas a Escorpio, como el dolor, el poder y el apego. En algunos casos, las personas con ascendente en Sagitario pueden negar su conexión con el dolor o el poder de Escorpio, refugiándose en una visión idealizada o pisciana de la realidad. Sin embargo, este intento de escape suele ser una ilusión que atrae nuevamente las experiencias escorpianas, obligando al individuo a confrontarlas desde una perspectiva más amplia. Un ejemplo lo ofrece alguien que, criada en un entorno religioso restrictivo, transformó su relación con la espiritualidad al adquirir una comprensión más abierta. Este cambio ilustra cómo Sagitario puede superar las tensiones iniciales mediante una expansión de conciencia. El ascendente se entiende como un canal de energía que invita a desidentificarse de patrones tempranos y avanzar hacia una dirección más amplia y consciente. No se trata solo de un destino predeterminado, sino de un movimiento dentro de la carta natal que conecta diferentes direcciones energéticas. En este sentido, el ascendente puede ser visto como una fuerza evolutiva, aunque su manifestación puede estar influida por otros aspectos, como la luna. Por ejemplo, alguien con ascendente en Sagitario y luna en Cáncer podría experimentar un apego emocional que retrase inicialmente el despliegue sagitariano. Sin embargo, a través de vínculos significativos, como un matrimonio que fomente viajes y apertura, esta energía puede expresarse plenamente. Sagitario promueve un movimiento continuo hacia lo desconocido, y las experiencias clave para este signo suelen parecer casualidades. Sin embargo, estas conexiones, como el encuentro con un mentor o un cambio de vida inesperado, pueden interpretarse como atracciones magnéticas que actualizan el potencial del individuo. Así, el destino no está completamente predeterminado, pero las circunstancias tienden a alinear al individuo con la expansión inherente a Sagitario. Un caso ilustrativo de ascendente en Sagitario es el de Juan Domingo Perón, cuya vida estuvo marcada por viajes, el extranjero y tensiones entre lo doctrinario y lo oscuro, Escorpio en casa 12. Su figura, idealizada por muchos, también estuvo rodeada de contradicciones, como su relación cambiante con la Iglesia Católica y el contenido ideológico de su partido político, llamado justicialista. Estas características reflejan la energía sagitariana de expansión y contradicción. El ascendente en Sagitario puede llevar a las personas a experiencias que trascienden límites, ya sea a través de viajes, relaciones o aprendizajes. Un ejemplo es el de una mujer que, tras una infancia marcada por pérdidas, encontró en el extranjero y en el cambio constante una forma de expandir su perspectiva y superar el dolor inicial. El ascendente en Sagitario invita a superar las tensiones internas para abrazar una vida de expansión, aprendizaje y conexión. Aunque puede haber desafíos en el camino, las experiencias asociadas a este signo tienden a llevar a las personas hacia una comprensión más amplia de sí mismas y del mundo, trascendiendo los límites de lo conocido y abrazando lo nuevo. El ascendente en Sagitario se distingue por su capacidad de imprimir dirección y sentido, no solo para sí mismo, sino también para los demás. Este signo se caracteriza por abrir cauces perdurables en lo colectivo, influyendo de manera profunda y duradera, incluso mucho después de la vida de quienes encarnan esta energía. Las personas con una fuerte energía sagitariana, ya sea en el sol o en el ascendente, tienen una cualidad especial para establecer estructuras y caminos que otros seguirán. Ejemplos de figuras históricas como Stalin, Franco, Pinochet, Churchill y De Gaulle ilustran cómo Sagitario, a menudo desde posiciones de liderazgo, traza cauces que moldean el curso de las sociedades. Más allá de los juicios éticos sobre sus acciones, estos líderes dejaron direcciones claras que continuaron influyendo en el devenir político y social mucho después de su muerte o salida del poder. En otros ámbitos, Sagitario también demuestra esta capacidad de guía. Walt Disney, con su legado cultural, y Juan XXIII,
con las reformas del Concilio Vaticano II, representan cómo esta energía puede transformar áreas tan diversas como el entretenimiento o la religión. Otro ejemplo notable es Daniel Rullar, quien revolucionó la astrología contemporánea al integrarla con corrientes psicológicas y espirituales, creando un espacio creativo para futuras generaciones. La influencia sagitariana no se limita a las ideas o al conocimiento. Su capacidad de guiar proviene de una conexión más profunda con una corriente intuitiva y trascendental que trasciende la lógica. Esto explica por qué su legado perdura, incluso cuando sus ideas iniciales son rechazadas o superadas. Sagitario no solo capta grandes conceptos, sino que también inspira y dirige a otros hacia nuevos horizontes. El ascendente en Sagitario plantea una paradoja interesante: ¿realmente sabe hacia dónde va o simplemente se deja guiar por una corriente vital que lo trasciende? En su trayectoria, Sagitario pasa por etapas de rigidez, fanatismo e idealismo, evolucionando hacia una mayor claridad y comprensión intuitiva. Esta transición culmina en una capacidad única para inspirar, no tanto a través de palabras, sino desde el silencio y la autenticidad de su ser. Sagitario, en su plenitud, deja de identificarse con una confianza personal o con la propiedad de sus ideas. En cambio, se percibe como parte de un flujo mayor, un río que conecta con el mar de lo colectivo y lo universal. Su fuerza radica en su capacidad de integrar sus diferencias internas y atraer a otros hacia ese caudal vital. Las personas con este ascendente suelen verse impactadas por figuras guía, a lo largo de su vida, inspirándose en ellas para encontrar su propio camino. Con el tiempo, descubren que su función no es solo seguir, sino también abrir caminos para los demás. En este proceso, desarrollan una visión intuitiva y una capacidad para adaptarse al movimiento constante de la vida, respondiendo a su flujo en lugar de intentar controlarlo. Al llegar a su madurez, el ascendente en Sagitario no se aferra a sus propias ideas ni busca imponerse. En su lugar, se convierte en un canal a través del cual fluye la energía vital. Desde este estado, Sagitario no actúa como líder autoritario, sino como un seguidor de la corriente que lo conecta con lo trascendente, inspirando a otros a hacer lo mismo. El ascendente en Sagitario representa una energía que trasciende lo individual y conecta a las personas con lo colectivo y lo universal. Su capacidad de abrir caminos, guiar y dejar un legado perdurable se basa en una profunda conexión intuitiva con el flujo vital. A medida que evoluciona, esta energía se convierte en un cauce lleno de significación, no solo para quien lo encarna, sino también para quienes lo rodean, transformándose en un río que conduce al mar.